Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Ya estamos llegando casi a la Navidad, ya huele a turrón, a mazapán, las luces de Vigo ya están iluminando toda España. Entonces, Lo que huele es a tremenda camiseta del Rayo Vallecano que me traes, ¿eh? Eso es. Hombre, por supuesto, dependiendo siempre el barrio. Antiguo barrio, pero hay que llevarlo a todos lados. No acabarás de sacar tú un libro, una novela sobre el barrio de Vallecas, por lo que sea, ¿no? Sí, por lo que sea. Bueno, está en preventa, ¿eh? O sea, la gente no se haga mucho la idea que... ¿Cómo se titula el libro, por favor? No, me da vergüenza. Se llama Desde el Olvido. Desde el Olvido, de momento... Ismael Morales, novela sobre la villa de Vallecas. No voy a perder la oportunidad de decirlo. Es verdad. Pero más o menos en enero o febrero saldrá, así que de momento no va a estar. Estamos trabajando en ello, en la edición. Ya lo iremos, ya lo iremos recordando. Dime, Ismael, ¿qué me ibas a decir? No, nada, que vengo con muchas ganas porque siempre cuando llega estas semanas de COP, como que todo se ralentiza, los focos de España, del cambio climático, pasan de repente a ese país petrolero que albergue la COP. Entonces, pues bueno, como que te da tiempo a adelantar trabajo. Y es algo que se agradece, la verdad. Te sacan el foco de España, ¿no? Y te dan un poquito de aire para Eso es. Para ser un poquito más feliz. Bueno, como siempre vamos a empezar el programa agradeciendo a nuestro patrocinador, a Fractal, que para los que no lo sepan, que ya, yo sé que todos son oyentes asiduos de este podcast, que ya está en su cuarta temporada, que se llama Energía a Granel, que nos pueden ver tanto en vídeo, en YouTube, en nuestro canal Sígueme la Corriente, como en todas las plataformas de audio nos pueden escuchar. Pues esta temporada está siendo posible gracias a Fractal, que es nuestro patrocinador. Ismael, hablamos un ratito de Fractal, que es la solución de mantenimiento predictivo para las plantas de generación renovable. ¿Qué es el mantenimiento predictivo? Son soluciones basadas en Internet of Things, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y esas tecnologías que permite monitorizar en tiempo real el estado de las instalaciones, prevenir fallos y mejorar la eficiencia operativa. Es decir, si tú tienes un problema, puedes prever qué es lo que va a pasar antes y evitar ese problema, básicamente. Pues sí, Fractal ofrece soluciones en las que monitorizan todos los equipos de tu planta mediante diferentes soluciones tecnológicas y consiguen detectar los fallos antes de que se produzcan. Esto es lo que se llama mantenimiento predictivo. ¿Quieres aprender más, Ismael? Por supuesto. Pues ya sabes, hay que entrar en www.fractal.com, www.fractal.com, y ahí ellos te van a contar todo lo que necesitas saber. Y bueno, volviendo un poquito al terreno, lo que me estabas contando, Ismael, hablando de esa semana de COP, cuéntame, ¿qué noticias nos traes en relación con la COP? ¿Son noticias que vuelan, que van caminando? ¿Son malas? ¿Son buenas? Yo creo que estas están dentro de un barril de petróleo porque... Madre mía. Básicamente. No, bueno, en este otro caso otro petroestado acogiendo la COP, ¿eh? Eso es, absolutamente. Azerbaiyán, que prácticamente sales un poco de la ciudad y en vez de haber pasto, pues ves plataformas, ¿no?, de extracción de petróleo. Y bueno, en este caso, quiero recordar un poco previamente que la COP28 del año pasado fue en Dubái y se quedaron pendientes algunos temas no resueltos, como puede ser, pues bueno, las discusiones en torno a los mercados de carbono, que ya, y ahí lo cuelo, sacaremos muy pronto algún vídeo un poco más en detalle en Sígueme la Corriente sobre esto de los mercados de carbono, las emisiones, pero bueno, dentro de las negociaciones de la COP28 pues se quedaron un poco estancadas para armonizar los criterios y evaluar los proyectos en los diferentes mercados de carbono globales, no solo en el de la Unión Europea. También pues las faltas de compromiso, siempre la eliminación de combustibles fósiles. Se menciona la necesidad de transitar
en el uso de los combustibles fósiles, pero el texto final, la declaración de la COP28, pues no incluyó una fecha clara ni un lenguaje exacto sobre una eliminación progresiva de estos. Pues obviamente, como era de esperar, ¿no? En un país petrolero. Aún así, recordemos que ya fue bastante éxito, o sea, fue una locura la COP del año pasado, porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que todos los países del mundo estuvieron de acuerdo en decir que hay que abandonar los combustibles fósiles. O sea, eso no había pasado nunca, y por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un acuerdo conjunto, unánime de todos los países del mundo diciendo, oye, tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. Como dice Ismael, no dicen cuándo y no dicen de qué forma, pero por lo menos fue una piedra para iniciar este camino. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos que haya sido tan poco ambicioso, pero es un hecho súper importante. Para eso sirven las COP, para llegar a un acuerdo de mínimos e ir avanzando poquito a poco entre todos los países del mundo, y es algo que debemos reseñar. ¿Y cómo va la de este año, Ismael? Claro, y aquí ya meto mi dicho estrella: grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Ayuda al y en este compañero. caso lo traduzco: gota no hace gotero, pero ayuda a las energías renovables y a la transición energética. Que no pega, pero ahí la hemos colado. Entonces, ahora nos ubicamos con 29, Bakú, y en este caso uno de los temas claves es la financiación, porque en este caso tienen un objetivo, por lo menos trabajar para llegar a un compromiso de establecer una meta financiera, de alcanzar un compromiso de movilizar unos 100.000 millones anuales desde que se acordó en 2009, ¿no? Entonces esto es algo que siempre se ha lastrado, que los países más desarrollados como Estados Unidos, la UE, tienen que mostrar este apoyo a otros países que están en vías de desarrollo, ¿no? Esto es algo que se habla en todas las COPs. Luego también una evaluación global, ¿no? Que se llama Global Stocktake, y la transparencia de los compromisos. Entonces, una revisión detallada que se quiere conseguir, ¿no? De los avances de cada país en relación con las metas del Acuerdo de París, ¿no? Al fin y al cabo, definir los ajustes, una metodología y mejorar la transparencia para que se pueda saber exactamente cuál es el punto actual de los países respecto a los objetivos del Acuerdo de París. Esto al final es complicado, obviamente las metodologías de cada país no están armonizadas. Uno puede ser reducción de emisiones respecto a 1990, otro respecto a 2005, entonces siempre hay un poco de trueque, ¿no? y de pillo. Otro tema, adaptación y resiliencia al cambio climático en los países vulnerables, donde, se encuentra España. Estas son las pequeñas, sobre todo en la COP tiene mucha representatividad, y por esto es importante en la COP los pequeños países o pequeñas naciones insulares y muchos países africanos que ya están viviendo los efectos del cambio climático y piden mejorar la adaptación y también un aumento en esa financiación para que no vaya solo a mitigación, porque si tú lo piensas, la mitigación siempre está en los países desarrollados, ¿no? Que son los grandes emisores, entonces ahí se enfoca en las ayudas, pero la adaptación lo estamos viviendo todos y en este caso muchos de los países más desfavorecidos. Claro, entonces, en esta COP este año, por resaltar un poco, era sí, muy reseñable escuchar, por ejemplo, el presidente de Angola decir que en su país estaba viendo una afección clara por el cambio climático. Incluso hablaba de refugiados y de migraciones climáticas por poblaciones de gente que estaban siendo obligadas a abandonar sus asentamientos de toda la vida por sequías, por eso ejemplo, es. claramente ligadas al cambio climático. Recordemos que ya tuvimos en nuestra primera temporada un programa con Beatriz Felipe hablando de migraciones climáticas, por si se lo quieren repasar, porque es un tema súper interesante. Tenemos que recuperarlo algún día, pero vamos, que Total. estos son cosas reales provocadas por el cambio climático. Claro, y ya solo 3 apuntes. Ahora mismo me están pasando una breaking news. Parece que Milei ha sacado la motosierra y en vez de cargarse el Estado argentino, lo que se ha cargado es su participación y las negociaciones en la COP29. Entonces, Argentina se ha retirado de esta COP29. También, bueno, es algo que se podía prever, ¿no? Ellos quieren explotar el subsuelo que tenga Argentina para Por supuesto. privatizarlo y darle los dividendos a los 4 ricos. Pero en este caso, pues también Mukhtar Babayev, presidente de la conferencia, el primer día dijo que el petróleo y el gas son un regalo de Dios. Claro. ¿Por qué no? ¿No? Es jugo de dinosaurio, es descomposición de materia orgánica durante siglos y siglos a diferentes presiones y temperaturas, pero bueno, también Dios tuvo algo que hacer ahí. Y
finalmente, y aquí vamos a encauzar con la entrevista de hoy, nuestro presidente Pedro Sánchez dijo que el cambio climático mata, en referencia a los fallecidos por la increíble y masiva dana que hubo en Valencia ahora unas semanas, y por esto hoy vamos a dedicarle el tema a los efectos del cambio climático, porque también es ciencia, al final también incluso es energía, porque esa energía es la que se retiene en el mar Mediterráneo para luego explotar y aumentar los niveles de humedad. Entonces, pues yo creo que con esto lo tenemos. Vale, pues si te parece, vamos a hablar con el experto que hemos traído en este programa, que es un viejo conocido del programa, hablar de pues qué es la Dana, un poquito sentamos las bases de todo esto y luchamos contra toda la desinformación que se ha generado en redes respecto a esto durante estas semanas y pues aportamos nuestro granito de arena a todo este tema de la Dana en Valencia. ¿Qué te parece? Fenomenal, vamos con ello. Perfecto, pues ahora venimos. Chao. Y ya estamos de vuelta con nuestra entrevista. Hoy hemos traído a probablemente una de las personas más mediáticas y famosas que hemos traído desde que empezamos en esto del podcasting. Es un antiguo amigo y conocido de este programa. Él es Diego Ferraz Castiñeira. Es graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Vigo, con máster en oceanografía, o sea que es ambientólogo y oceanógrafo. Me encanta decir esta parte de su profesión. Actualmente está trabajando en la Fundación Renovables y todos conocerán su perfil mítico porque está en todas las cadenas, porque le gusta acaparar cámara. Él es Ecodiuku, Diego Ferraz. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta por Energía Granel en una nueva temporada. Este año no había estado. Bueno, gracias por sacar un tiempito para venir con nosotros, porque has estado en la SER. ¿En qué cadenas? Has estado en cadenas de televisión nacionales e internacionales. O sea, Antena 3, La Sexta. ¿qué? Todo. No paras, ¿eh? Privadas O sea, y públicas, es que increíble, sí, sí. Claro, no paras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando todo este estrés? Bien, a ver, por desgracia no es en ningún Claro, caso decías lo de la no es fama por ni... efectivamente, Claro. no es Ni por nada. celebrar. No, porque porque es... en este caso es debido pues al tema de la Dana, que es concretamente estas últimas intervenciones que hice pues eso en la radio y en La Sexta y próximamente en Televisión Española, son por el tema de la Dana y por el tema de los bulos de la Dana. Por tanto, aunque está bien que se llame a gente, no solo a mí, sino a gente que está, y me alegro, ¿no?, que se recurra a gente que tiene conocimientos en el tema, es cierto que el motivo no es pues el mejor para ir a hablar. efectivamente, la verdad que estábamos, Ismael y yo, muy preocupados por el tema de la Dana, por todo lo que ha pasado. Hablamos sobre si deberíamos hacer un programa específico o no de la Dana, porque claro, no es algo eminentemente energético, pero es algo que toca hasta todos los palos. Y al ver la cantidad de bulos que había y demás, y que tú lo tenías el tema súper preparado porque eres un crack, dijimos, oye, traemos a Diego que arroje un poquito de luz sobre esto y también pues aportar nuestro granito de información desde nuestro pequeño podcast. No somos la cadena SER, pero bueno. De momento. Hombre, claro. Está claro que en la cadena SER... para empezar, en la cadena SER y en las televisiones a las que va Diego no se presenta la gente con una camiseta del Rayo. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Eso es claro, libre de estereotipos y de problemas. O sea, claro, es un lugar seguro, Energía Granel. No, desde luego. O sea, está claro que el tono de la información y de la vestimenta es totalmente diferenciado de Energía Granel. Bueno, por entrar ya un poquito en materia, Diego, cuéntanos. Siempre empezamos con una pregunta muy básica. Aquí la pregunta es muy fácil y es: ¿qué es una Dana?
y cómo se forma y todo eso. Pa' tontos como Sobre yo. todo teniendo en cuenta que el 20% de la gente que nos ve en YouTube es de México, también tenemos un gran porcentaje de Argentina y esto de la Dana es muy español. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que el tema DANA o el acrónimo DANA es bastante fácil de entender si atendemos a lo que significa cada letra, porque es un acrónimo y es autoexplicable. Al final, DANA es una depresión aislada en niveles altos. Y ahora veremos que aparte esto no solo ocurre en la zona mediterránea, sino también en otras zonas, por tanto igual coge a alguien que también está medio familiarizado con este tema. Una depresión, que es una depresión, una zona de bajas presiones. Aislada. Yo pensé que era cuando estabas muy triste. Bueno, puede llevar casos. Que alguien ponga un badunts, por favor. Aislada. ¿Por qué está aislada? Porque se aísla de la corriente atmosférica normal, en este caso de la corriente en chorro, y en niveles altos. Bueno, porque está alta, porque va a una altura de entre la corriente en chorro que puede ir a unos 6.000, 9.000 metros, dependiendo de la zona, pues en este caso la Dana también está en altura. Entonces, depresión aislada en niveles altos, una zona de bajas presiones que se aísla de la corriente en chorro, se va aislando, se producen meandros, se produce una invaginación y esa invaginación lleva a un embolsamiento de aire frío. Todos los términos buenísimos. Todo esto en la atmósfera. Aquí profesionalidad ante todo, por supuesto. No, desde luego, desde luego. Claro. Todo esto en la atmósfera, lo que estás hablando. Claro, la Dana es un fenómeno meteorológico atmosférico que ocurre, como digo, por ese embolsamiento de aire frío en altura en la atmósfera. ¿Por qué decía Isma, ¿no? Que es típica de la zona de España, sobre todo la zona del Levante, la zona del este, la zona mediterránea? Bueno, porque justo en esta zona se dan las condiciones adecuadas. Como digo, esta corriente en chorro va de oeste a este, por una zona más hacia el norte, de unas zonas más frías. Y cuando se aísla, ¿vale? En las zonas, en la, digamos, temporada más final del verano otoñal, en la que la corriente en chorro se debilita y favorece, digamos, estos embolsamientos, pues esa zona embolsada, ¿vale? Se encuentra con una masa de aire cálido, en este caso del Mediterráneo. Aparte sabemos que justamente el Mediterráneo está aumentando en temperatura, por lo tanto también luego hablaremos de la relación con el cambio climático, pero en este caso ya hay un aliciente más. Vemos que además esta zona le da humedad y luego el choque, digamos, de este aire cálido y húmedo en superficie y el aire frío en altura provocan esta inestabilidad atmosférica y pues la Dana. En este caso hay que aclarar que una Dana no siempre va ligada a una precipitación extrema, pero bueno, en este caso si encuentra una zona, una humedad, un aporte de humedad o una zona, digamos, a nivel de relieve montañosa, ¿no? Que favorezca la precipitación, pues como vemos en este caso, va a precipitar y en grandes cantidades. Cuanto más humedad tenga, mejor. O sea, entonces, mejor, más precipita. Una Dana se puede dar en cualquier parte del mundo, es un fenómeno atmosférico que se podría dar en cualquier parte del mundo, solo que en lo que estamos ahora hablando más concretamente, en todo el litoral mediterráneo, se dan unas condiciones, digamos, muchísimo más favorables para que aparezcan este tipo de fenómenos meteorológicos. ¿Es así? Eso es, al final Dana anteriormente se llamaba, por ejemplo, gota fría, ¿no? En esta zona, en la zona de Valencia, zona de Murcia incluso. Básicamente porque no había un término que hablase o que digamos que concretase, detallase qué era, y hablaban de gota fría para hablar de lluvias torrenciales en épocas otoñales o final del verano. Se acuña el término Dana para darle más precisión. Entonces, muchas veces coincide que podríamos decir que una Dana y una gota fría es lo mismo, pero realmente no lo es, porque a la gente llama gota fría comúnmente y popularmente a, como digo, lluvias torrenciales sin saber por qué se daban. Y como digo, una Dana no siempre tiene por qué llevar precipitaciones. Entonces, bueno, vemos que es un término que aporta más información, que como digo, pues hay también Danas que se producen en la zona pues, de Italia, por ejemplo, lo que pasa que, bueno, nunca vemos el tiempo que hace en Italia. Claro, es verdad que nos afecta más por lo que sea, lo que pasa en España y más si pasa de esta manera. Vale, ya teniendo claro más o menos cómo se forma una Dana y lo que significa, que no siempre lleva ese tipo de precipitaciones, pero justamente en esta parte del litoral mediterráneo español se dan las condiciones para que venga con unas precipitaciones pues bastante fuertes. Cuéntanos ahora qué pasa con esta Dana que ocurría en Valencia,
cómo fueron evolucionando un poquito los hechos y qué es lo que ocurrió. Mira, pues la Dana llega finalmente a España, digamos, continental, a la península, toca tierra, por decirlo, 29 de octubre, el martes 29 de octubre. Para ese momento, ya previamente la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, había lanzado avisos en los días previos me refiero desde el 25, luego en fin de semana lanza unos avisos especiales, el 29 por la mañana, a las 7:30 de la mañana, lanza un aviso rojo, alertando pues en este caso de un peligro bastante inminente. Como digo, llega la Dana, comienzan las precipitaciones, comienzan las lluvias. Y de hecho, tenemos datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que aportan datos también de, por ejemplo, un barranco, ¿no? El Barranco del Pollo concretamente, la Rambla del Pollo, que de cómo, digamos, fue aumentando el caudal de esta rambla a lo largo del día. Y es bastante, digamos, en este caso, ilustrativo, porque vemos que desde las 11 menos 10 hay un pico muy grande, ¿no? Y en ese caso, a las 12:30, cuando llega, digamos, a ese primer pico, la Confederación Hidrográfica ya había avisado o alertado a lo que es la Generalitat Valenciana, y luego comienza a bajar, digamos, parece que va hablo del caudal del río de la Rambla, no estoy hablando de las precipitaciones porque como sí que es cierto que precipitó una zona más amplia, habría que ver pues dónde llovió antes, dónde llovió, cuánto llovió, etcétera. Y luego hay que tener una cosa en cuenta que no dije, que es que en muchos casos, por desgracia, donde hubo más víctimas o más daños, no fue en zonas en las que precipitó, que también, sino zonas en las que se inundó a posteriori, pues por desbordamiento de caudales de ríos, o en este caso la Rambla del Pollo, etcétera, ¿no? Entonces, en el gráfico que vamos a estar viendo justo ahora, a eso de las 6:30, tengo los datos para no equivocarme, hay un aumento de un caudal enorme. O sea, estamos hablando de tener 28,7 metros cúbicos por segundo a casi las 4, a pasar a 2.282 metros cúbicos a las 7. Estamos hablando de un factor de 100, o sea, por 2, vamos, o sea, por 2, por 100 me refiero. En ese momento, órdenes de magnitud. 2 órdenes de magnitud. Gracias, Marcial. Ya no son horas de pensar. Desde luego. Y es justo cuando ya la fuerza del agua arrasa los sistemas de medición y después pues ya no hay mediciones en esta rambla, ¿no? Pero simplemente para tener una visión general de cómo aumentó y lo rápido que aumentó el caudal del río y lo que provocó, pues ya todo el mundo lo sabe. Claro, o sea, es muy interesante lo que comenta Diego, porque para la gente que no esté en Valencia o no esté en la zona, la lluvia, la gran cantidad de lluvia que cayó en la montaña. Es decir, si miramos los registros, pues podemos ver que cayó como 300 litros, 400 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad, pero eso no cayó en la zona que más se inundó, ¿no? Que fueron pues las localidades de Paiporta, Torrent, ¿no? Todo el área metropolitana sur de Valencia. Entonces, claro, mientras se inundaban esas zonas a las 7, ¿no? Como hemos comentado, apenas llovía en Paiporta, sino que todo lo que vino por el Barranco del Pollo, de las precipitaciones que se dieron previamente, que fueron totalmente ingentes, ¿no? Incluso también se puede ver en el interior cómo cayó en la zona de Letour de Albacete, pues eso fue un poco la contradicción, ¿no? De la zona que se inunda, que en realidad no cae esa precipitación como para tal, sino que viene todo pues debido a la orografía de la zona. Yo te quería preguntar, claro, ¿quién da esos avisos de precipitación? Porque mucho se habla, ¿no? De quién es el ente para que la gente lo conozca. Claro, en este caso la EMET lanza, como digo, los avisos, diferentes avisos, amarillo y naranja, durante los días anteriores, y el propio martes por la mañana la EMET lanza un aviso rojo. Estos avisos rojos... Agencia Estatal de Meteorología, por si alguien no lo sabe. Eso es. Luego, Protección Civil, que en este caso depende del gobierno de la Generalitat, el gobierno autonómico, recogería estos avisos y si ve apropiado o no, lanzaría una alerta roja o no, que pues llevaría a no hay clase, no se va a trabajar o cualquier restricción que vean conveniente. Esta alerta, porque hay que recordar, la EMET lanza avisos y Protección Civil alertas.
esta alerta no llegó hasta las 8 de la noche, cuando, pues, por ejemplo, en el caso de la Rambla del Pollo, ya es una hora y media después de ese pico, digamos, de caudal. Entonces, cuando llegó la alerta a la población, cuando digo la alerta, es la alerta, por ejemplo, en este caso, que llegó a los móviles, a los terminales móviles, que le llegó el aviso, ya había zonas que estaban inundadas, porque ya había habido este caudal tan alto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como digo, eso, AEMET, que en este caso depende del gobierno estatal, lanza avisos, que ya venía avisando, y luego la Protección Civil, en este caso, por recoger las alertas. Luego, pues ahora mismo están en temas, ¿no?, de responsabilidades políticas, aclarando un poco quién depende de qué, están resolviendo todas estas incógnitas. Incógnita, pero hay una muy clara, y es que a la hora que se dieron las alertas, sobre todo a la hora de comer, el presidente, máxima autoridad de la Comunidad Valenciana, Mazón, pues estaba comiendo, no solo comiendo, sino entregando a dedo la dirección de una cadena de televisión pública a nivel regional. Lo cual no es un reflejo de cómo funciona España. Entonces, bueno, el tema de las responsabilidades políticas, pues ahora se está elevando a Bruselas todo este fango, porque en realidad quieren, pues como todos sabemos, nuestra amada y venerada Teresa Rivera está pasando el examen, que seguramente ya lo haya pasado cuando estemos publicando esto, para ser vicepresidenta de Competencia y Transición Ecológica, pero bueno, muchos de ese examen se ha venido preguntando por el Partido Popular Europeo que cuál es su responsabilidad en la DANA, cuando en realidad la ministra de Transición Ecológica, competencia como tal en activar, ¿no?, esa protección civil o esos avisos, ese movimiento ciudadano, pues no tenía ninguna. Bueno, entonces eso para dejarlo claro, ¿no? Eso es. Y claro, Aquí esto ha generado... las responsabilidades, Dime. o sea, solo por aclarar, o sea, obviamente, como bien nos apuntaba Diego en notas internas, Masón, cuando estaban todos los avisos y sabían que ya la que iba a caer, el tipo se mandó a mudar, dijo, no, hay tiempo para comer, como decía el meme de cuando el volcán de La Palma, y desapareció, y la gestión fue pésima. No queremos entrar tanto en tema político porque ya bastante rédito político se está intentando sacar esta semana, pero es verdad que tienen que quedar claras las responsabilidades, y la responsabilidad de actuar en primera instancia la tenía el gobierno valenciano. Luego ya se han hecho muchos análisis sobre quién tenía que actuar después, sobre lo que sea. Está claro que lo de Teresa Rivera sí me parece un poco más loco, porque obviamente ella pues tenía la máxima autoridad, por ejemplo, cuando lo de la EMET, de avisar, y el aviso estaba dado, pero como dice Diego, la alerta no depende de AEMET. Bueno, recordamos que AEMET es la Agencia Estatal de Meteorología, que es en España el organismo que se dedica a comentar, a hablar todo esto. Dime Diego. No, que por apuntar dos cosas más, que la Organización Meteorológica Mundial salió a respaldar los avisos de la EMET, porque mucha gente, y uno de los bulos es que la gente empezó a poner en duda la previsión o el aviso de la EMET, cuando sí que avisó, sí que lanzó ese aviso rojo. La organización, eso, como digo, la OMM respaldó estos avisos, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su, digamos, comunicado que hizo el 4 de noviembre, también no solo dice que se basó en los datos de la EMET, que eran proporcionados y correctos, y que luego ellos mismos avisaron a la Comunidad Valenciana, y justo recalco, leo textualmente, sin embargo, esta vez, esto es a las 5:30, cuando el nivel de aforo del propio caudal volvió a subir, sin embargo, esta vez las autoridades autonómicas no emitieron una nueva alerta. O sea, hay una pregunta clara, que es ¿por qué? Claro. Esto obviamente pues se ha analizado estos días muchísimo, todas las responsabilidades con multitud de colores políticos diferentes. Lo que queremos analizar desde aquí es un poco más dónde está toda esta desinformación que se ha repartido estos días. Digamos, las redes se han inundado de forma masiva, de forma abrupta,
macabra de muchísimos clips, tweets, llámalo como quieras, de pues vídeos y desinformaciones, cada uno apuntando para un lado. Entonces, ya que Diego se ha preparado el tema, vamos a comentar algunos de ellos para un poquito pues informar correctamente y despejar las dudas sobre todas estas mentiras, porque al final las llamamos bulos, pero son mentiras pues muchas veces intencionadamente lanzadas, que se crean en las redes para generar alerta, repercusión o lo que sea. Lo primero que quería comentar, que es una de las cosas que también se le achaca a Teresa Rivera, y no es solo de ahora, de esto de la Dana, sino lo hemos visto también en otros momentos, es el tema de las presas. Y es que se dice que, bueno, se lleva comentando ya muchos años en este y otros temas, que en España se están destruyendo presas. No sé bajo qué motivo, o sea, no me queda muy claro el motivo que aducen estos bulos para decir que se están destruyendo presas o por qué se destruyen. No sé si directamente dicen que se destruyen por la cara o no sé, pero el caso es que hay una desinformación, hay un bulo que apunta a que en España se destruyen presas y que por eso se ha producido esta riada tan violenta de la que hablábamos, que arrasó, como tú dices, las zonas más afectadas, zonas donde no llovía, sino que al final fueron afectadas por esta riada tan fuerte de agua. Sobre el bulo de las presas, te pregunto, Diego, ¿qué tienes que contarnos? Bueno, pues esto es un bulo que ya conocemos, o la gente que ya está en este mundillo ya conoce, porque es un bulo que surge normalmente en verano, cuando se habla de sequía, o en las zonas más estivales, porque claro, dicen que el agua que se está tirando por destruir las presas, ¿no? Entonces hablan de sequía. Claro, esto es un bulo y tiene el peligro, digamos, de que, vamos a ver, ojo a lo que voy a decir, tiene una parte verdad. Ojo a la parte verdad que voy a decir, que ya veremos que no es verdad, pero se aferran a esto para que tenga más solvencia y mediante titulares sensacionalistas de prensa que no cuenta la verdad, sino que también son bulos y fake news, pues se respaldan. Vale, ¿por qué la gente dice esto? ¿Por qué digo que tiene cierta parte de verdad y que tiene que ver? Pues en este caso no mencionaba a Teresa Rivera. Vale, desde hace años, desde hace 20 años, en España y en toda la Unión Europea, hay un programa de renaturalización, por decirlo, de ríos, ¿no? De devolver el agua, el cauce, los ríos a lo más natural posible. Y en este, digamos, programa hay un informe, un informe, se llama Dam Removal, que básicamente es quitar, dam es presa y removal es quitar, sí, en este caso. Y ahí habla, digamos, y recoge los datos de todas las derribes de obstáculos. Claro, ojo que estoy hablando de obstáculos, en ningún momento hablé de presa por ahora, porque aquí es donde viene el engaño. Ese informe existe y España ha quitado muchos obstáculos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de obstáculos no hablamos de presas. Una presa, un embalse, un pantano, si eres de Madrid y no sabéis diferenciarlo. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, de este presa-embalse, hablamos de grandes infraestructuras que retienen agua, que bien tienen por una utilidad o sea, de hidroeléctrica, o bien para captación de, bueno, por seguridad o por lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a ver este informe, habla de azudes. ¿Qué es un azud? Un azud es un obstáculo pequeño de río que la gente que vive en zonas montañosas lo va a conocer, porque es realmente en cursos más altos, en zona del Atlántica, de Galicia, Cantábrica, la gente lo conoce. Un murito que hay de 1 metro, 2 metros, que puede haber 1,5 metros, que lo que hace, pues anteriormente, a lo mejor para un molino de trigo, esto me lo estoy inventando, para riego de zonas cercanas, o porque sí. Entonces, estos azudes o estructuras que ya están en mal estado, que no tienen ningún tipo de uso, son los que se están quitando. Claro, la gente muestra, España lidera la destrucción de presas con 200 presas derribadas. No son 200 presas. Si son 200, no sé cuánto es el dato ahora mismo, pero bueno, un número alto, ¿no? Uh-huh. Son azudes principalmente, y la gente lo puede ir a verlo al propio informe. ¿Qué pasa? Que la gente, claro, se queda en el titular, entonces no lee esto. La gente se queda en el titular y la prensa de Baja Calaña o los influencers que impulsan estos bulos también saben, o sea, también hacen esos titulares para sesgar a la información. O sea, al final el bulo hay gente que se lo cree, pero yo siempre
culpo a la gente que lo difunde, porque la gente que Claro. se lo cree, pues Total, está en total. su derecho de creérselo. Pero el problema es la gente que lo difunde, y es muy importante aclarar esto. O sea, Ujú. esto de las presas, yo tengo muchísimos De- conocidos que lo han dicho y han dicho, no, es que en España están tirando presas y por eso pasa lo de Valencia, porque hay presas que están desmontadas, y hay que aclarar que esto es todo mentira. O sea, que no se destruyen de- presas, sino es lo que dice sí. Diego. De hecho, sentó precedente porque fue, creo, la primera vez que el Miteco como tal, en su cuenta de Twitter, no sé si creó algún blog en su página web, empezó a desmentir, con todo lo que ha comentado Diego, este bulo y explicando que son azudes y que, bueno, que viene de esta directiva y demás. Sí, no, hizo, bueno, no sé, del Miteco, es del ministerio, entiendo que Infodana, @Infodana en Twitter Ujú. y en, no sé, en otros sitios en los que desmontaba este tipo de bulos. Sí. Es que además hay varias cosas. Primero, si te vas a ver cuándo se hicieron estos derribos, te vas a dar cuenta, porque claro, todo esto, como comentabais, viene la Agenda 2030, los progresismos, los ecologistas que quieren destruir no sé qué. Te pones a ver la destrucción de estos obstáculos y muchos vienen ya desde el 2006 y la mayoría no se hicieron estos últimos 4 años con el gobierno del PSOE, se hicieron previamente. Además hay dos datos más. Si te vas a ver la capacidad de embalsar agua, de almacenar agua en España, no ha variado en los últimos 20 años, de hecho ha crecido un poquito de nada, pero bueno, significativamente. Pero luego si te vas a ver los que se han destruido en Valencia, te das cuenta que en el río Turia, ¿vale? Que es el río, digamos, principalmente Valencia, que es el que, bueno, fue inundado y la zona sur, sobre todo el suroeste del río Turia, fue la más afectada. Hay un azud derribado en los últimos 20-15 años. Tenía 1,5 metros y se derribó en 2017, antes de que llegase el actual gobierno. Claro, Por tanto, que un muro de 1 metro de altura, con aguas que llegaron hasta los 3 metros y con todo lo que cayó, es que no hace literalmente nada. O sea, es una broma de obstáculos. que luego, cuidado porque hay gente, como digo, y haces bien en señalar el tema de señalar a gurús y a adeptos o a difusores de bulos y a receptores de bulos. Una persona, entiendo que con su buena voluntad y desde la máxima ignorancia, me dijo, claro, pero ese azud, no me contestó, igual ese azud podía haber hecho algo, porque fíjate tú, esto es un comentario real, ¿qué quedó cuando se sacó el agua? El barro. Es decir, esta persona debía pensar que el agua iba por arriba y el barro iba por abajo, como si fuese aceite y agua. Y que Sedimento, ese barro... señor, sedimento. Claro, se Claro, hubiese también frenado. es el dibujito que nos ponen en el cole, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de ver el dibujito del río, el conocimiento del medio, y ver el agua por arriba, los sedimentos pequeños por en medio y los sedimentos grandes por abajo. Entonces, entiendo que en la mentalidad de la gente pones un murito y claro, los sedimentos se van a quedar y solo va a pasar el agua, pero claro, no es así. Por lo que sea, no. Entonces, vale. Dinámica de fluidos. Sí, pero bueno, es importante aclararlo porque estos bulos calan justamente porque la gente se aprovecha. Entonces Claro. es importante aclararlo. Pero es sí, que iba a decir, vamos a ver, el agua tiró un puente. O sea, ¿qué te hace pensar que no se iba a cargar un muro de 1,5 metros? claro. O sea, de la potencia que llevaba el río se llevó por delante un puente. O sea, es probable que no lo sé, esto ya es especulación total. Pero que una posibilidad es que un azud antiguo en mal estado hubiese sido totalmente arrasado por la fuerza del agua. Sí, totalmente de acuerdo. Y es muy importante recalcar lo que dices, ¿no? De que los bulos que calan más son los bulos que tienen parte de verdad. Por ejemplo, voy a nombrar uno sobre el que no quiero entrar porque se ha hablado mucho, que es esto del parking de Bonaire, ¿no? Del centro comercial, un parking inundado donde se decía que además de una forma muy macabra, porque yo he visto el clip donde se empezó todo esto y ya es un amigo de un colega de un no sé quién me dijo que escuchó una conversación donde se comentaba que dentro de ese parking había muchísima gente, muchísimos cadáveres y que si la Guardia Civil no quería entrar y no sé cuánto, y eso luego se demostró que es todo mentira. Claro, se aprovechan de la verdad, que es que hay un parking inundado en un centro comercial y aprovechan para esparcir todo tipo de mentiras. Esto obviamente está ya más que desmontado, ya la policía ha asegurado que no había víctimas mortales en ese parking, afortunadamente. Pero claro, al final los que esparcen estos bulos
van, lo dicen y salen sin ningún tipo de repercusión con todo el daño que han hecho. Este bulo, que ya no quiero entrar porque está ya más que desmentido, voy a otro bulo que todavía sigue pululando por ahí, que tiene parte de verdad. Ahora nos contarás qué es esto de la siembra de nubes. Es un bulo que hemos visto en muchos otros escenarios, viene ya de mucho antes. También es de estos bulos de gente que apunta contra que si la Agenda 2030, que si no sé qué. Y es que dicen que pues el Estado, o no sé a qué ente apuntan, manipula el tiempo atmosférico con diferentes métodos, etcétera, y uno de los métodos al que apuntan es a esta siembra de nubes, porque según ellos está en el BOE, solo tienes que leer el BOE para entenderlo. Ismael, que se lee el BOE, porque yo no me lo leo, podrá decir que esto todo es mentira. Esto ya lo puede... ¿A que sí, Isma? Tiene su parte de verdad. Claro, pero tiene su parte de verdad. Su parte de verdad por lo es que cala. está permitido las fumigaciones. Y eso es en lo que ellos se basan, de que se puede fumigar con nitrato de plata para crear estas nubes. Pero pues, dicen que en el BOE está permitido fumigar. Pues claro, hay que regular una actividad, que es la fumigación. Entonces, ¿qué es esto de la siembra de nubes? ¿Qué está permitido? ¿Para qué sirve? ¿Qué alcance tiene? ¿Podemos hacer que llueva? Cuéntanos, Diego. Vale, La pues danza de la para lluvia. esto hay que empezar ya haciendo una diferenciación que la mayoría de este tipo de personas no hace, que es diferenciar entre tiempo y clima. Normalmente llaman manipulación climática o hablan de clima, cuando realmente en este caso concreto de siembra de nubes hablaríamos de modificación artificial del tiempo, que como comentabais, al igual que las otras teorías de la conspiración, o muchas y las que más agarran, son las que tienen parte de verdad. La modificación artificial del tiempo lleva años estudiándose, 40, 50 años, y en España ha habido proyectos, la EMET ha participado, claro, y todo esto vale para construir, digamos, alrededor de todo esto la teoría, ¿no? Entonces vamos a ir desmontándola. Primero, siembra de nubes. ¿Qué es la siembra de nubes? La siembra de nubes, como su propio nombre indica, ni siquiera es así, es intentar realmente intensificar, fomentar, estimular la precipitación de una nube, hacerla un poquito más grande y que precipite. ¿Por qué decía que ni siquiera es así? Porque realmente no se pueden generar nubes de la nada. Es decir, como comentábamos antes, se puede utilizar yoduro de plata como agente nucleante, que simplemente lo que hace es eso, estimular, hace que se acerquen más gotitas para que precipiten, para que pesen más y precipiten. Y ya está. Eso es lo que es la siembra de nubes. Y en ningún caso esta siembra vale para provocar sequía, porque este es otro bulo que se utiliza en época de sequía. Que muchas veces la gente habla de siembra de nubes, de manipulación climática para provocar sequía. ¿Puedo hacer, perdón, un breve inciso de una anécdota que me pasó de unos amigos que trabajan en un laboratorio de investigación? Y claro, el tema es que obviamente pueden recibir pues análisis que cualquier persona puede pagar por hacer un análisis del agua. Pues total, varios agricultores fueron para allá con un volumen de agua y dijeron, oye, queremos ver si en realidad hay yoduro de plata en esta zona, porque estamos viendo que la siembra no va bien, no está creciendo como tiene que ser. Total, que se gastaron una pasta y al final salió obviamente negativo. Por lo que sea. Por lo que sea. Claro, estamos diferenciando, ¿no? Esta modificación artificial del tiempo, siembra de nubes. Y esto lo dejamos aquí. ¿Cuándo participó España en un proyecto? Entre 1979 y 1981 hubo en España un proyecto de intensificación de la precipitación, y esto es lo que aparece en el BOE. Como digo, 2 años en los que la EMET participó en este proyecto de modificación artificial del tiempo, que fue un fracaso y la gente puede buscarlo. Los resultados son, de hecho, supuestamente era hasta el 86, 85, y por lo que sea no solo estuvieron 2 años, ¿vale? Hay más países que también lo están intentando, esta siembra de nubes: China, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, y por lo que sea tampoco está funcionando. Marruecos sigue siendo un desierto, China tiene uno de los desiertos más grandes del mundo, el desierto del Gobi, y Emiratos Árabes Unidos, pues ni falta hace decir que es un desierto. Entonces, también, aquí hay un tema, y es que nos creemos mucho más poderosos de lo que somos, y hay que mirar un poco, hay que ser humildes y mirar un poco la magnitud. O sea,
todo lo que es en dimensiones, en volumen de nube, o sea, y sobre todo en espacio, todo lo que supone, o todo lo que supondría modificar el tiempo atmosférico. O sea, me refiero, es que a poco que sacas 2 números, te das cuenta que es imposible, porque hablamos de unos volúmenes de aire, de masa atmosférica, de nubes, de todo, o sea, que no tiene ningún sentido. O sea, a poco que sabes echar 2 números, te das cuenta de que esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, cuéntanos más cosas si quieres de la manipulación climática. En este caso del tiempo sería, porque la geoingeniería climática es más a gran escala y durante más tiempo. Hay proyectos, por ejemplo, de lanzar aerosoles constantemente, pero claro, es carísimo y obviamente las consecuencias son muy graves. Esto es otro programa también muy interesante y hay gente que sabe mucho sobre este tema. Pero como digo, ¿de dónde viene entonces la teoría de la conspiración? Si veíamos que esta parte es verdad, o sea, hubo un proyecto, ¿vale? Como digo, hubo un proyecto, en España la EMET ya no realiza esta siembra de nubes y estará regulada, obviamente, para tener un control. Pero la cosa es que es muy poco eficaz. No hay países que lo controlen, es muy poco eficaz y es muy difícil de medir porque no sabes exactamente, como ya en una predicción meteorológica hay una pequeña probabilidad, una pequeña variación, y es complicado saber cuánto ha afectado esta siembra de nubes. Entonces, ¿de dónde viene la teoría? Esta gente coge esto y lo une a estelas de condensación, ¿vale? De los aviones. Coge la parte química del yoduro de plata y las estelas de condensación, lo une y le da chemtrails. Le da contrail, que es la palabra en inglés, estela de condensación, y chemical, estelas químicas. Entonces la gente dice que nos fumigan. Nos fumigan puede valer para provocar enfermedades, para acabar con cosechas, como comentaba justo Isma en este caso, o, según las nuevas teorías, para modificar el tiempo, para quitar nubes, que ya miras tú cómo escondes una nube, porque en verano ocurre que en épocas de sequía, normalmente situaciones anticiclónicas en las que no hay nubes, en las que todo el cielo es pejadito, pasa un avión y están destrozando una nube. ¿A dónde te la llevas la nube? O sea, ¿tú a dónde te llevas tal cantidad de agua? Debajo del colchón. Claro, es que la vemos, el aire parece que no nos pesa y vemos una nube y la vemos así tan esponjosa y que como que no pesa ni nada, y hay literalmente millones de toneladas de agua dentro de una nube, pero millones de toneladas y unos volúmenes muy, 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 muy grandes. Lo que pasa que, claro, nosotros lo vemos como que parece que no es nada, pero verdaderamente es un montón de masa atmosférica lo que estamos hablando. O sea, es imposible hacer eso. Entonces, claro, aquí otro bulo que hay es todo esto de que se manipula el tiempo para generar estos eventos o para dejarlos de generar. Al final, yo creo que esto es tan fácil como pensar más en el clima y que estos son eventos que pasan. Y bueno, otro de los bulos que hay es la relación, bueno, bulo no, sino que es así. Lo que pasa es que la gente tiende a negar o tiende a cambiar, digamos, la relación entre el cambio climático y este tipo de eventos. No sé, Diego, cuéntame, ¿qué relación tiene relación este tipo de eventos con el cambio climático? Pues para sorpresa de nadie, sí. Y claro, la gente aquí malinterpreta todo. Voy a decir una cosa que poca gente realmente sabe, que es que el cambio climático per se no, pero casi no provoca nada nuevo. Es decir, ya había lluvias antes, correcto. Ya había sequías antes, correcto. Ya había danas antes, correcto. Me parece perfecto todo lo que dices. ¿Qué pasa? Que ahora son más frecuentes, más intensas y más duraderas, como las olas de calor, ¿no? En este caso concreto, sabemos la relación que hay entre esta dana y el cambio climático porque se han hecho estudios de atribución. Estos estudios permiten atribuir o no una influencia directa del cambio climático en un fenómeno meteorológico concreto, en este caso en esta dana, ¿no? Porque podríamos hablar, sí, el cambio climático provoca pues más inundaciones o más lluvias torrenciales, ¿no? En X zona. Pero claro, no sabríamos decir si concretamente esta dana que acaba de pasar es o no, no consecuencia, pero sí ha sido influenciada por el cambio climático. Porque quizás sería la palabra correcta decir ha sido influenciada, porque consecuencia no creo que directamente, obviamente, porque iba a haber una dana. ¿Qué pasa? Que gracias a estos estudios sabemos que las lluvias han sido el doble de probables y un 12% más intensas. Esto lo sabemos gracias, como digo, a los estudios de atribución, que además
también han dicho que se aprovechó de un río atmosférico. Un río atmosférico es simplemente una franja de 1 kilómetro de ancho más o menos, a 10 o más, no, más kilómetros, perdón, de 10 kilómetros de ancho a miles de largo de humedad en la atmósfera, que venía del Atlántico tropical, venía muy cálida y se aprovechó también para, en principio, pues tener más humedad y tener más intensidad. Sabemos que el mar Mediterráneo se está calentando y cada vez más y batiendo récords, y el océano Atlántico también. O sea, hay influencias, como digo, por todos los lados. Hay una pequeña influencia, hipótesis que podríamos hablar, y cada vez hay más información sobre una posible relación entre la corriente en chorro, jet stream, que como decíamos es una de las condiciones para la formación de danas, y el cambio climático. Una alteración, digamos, en el intercambio de temperatura en la zona del Atlántico Norte puede facilitar un debilitamiento de la corriente en chorro. Bueno, como digo, estoy hablando en condicional, ¿no? Todavía, pero bueno, que podríamos empezar a hablar de estas cosas. No, la verdad es que al final es, como tú dices, es una influencia, pero no sabemos bien en qué porcentaje. Son muchos parámetros que confluyen a la vez en diferentes zonas de una complejidad extrema, y como tú dices, pues hay influencia y están esos estudios de atribución que se hacen a posteriori, pero lo que está claro es que pues, justamente el Mediterráneo ha batido récords de temperatura. También hemos tenido que este 2023 ha sido el año récord también de temperatura, incluso hemos superado el 1,5, y 2024 pues parece que va a dejar a 2023 a la altura del betún. Entonces, bueno, es interesante porque al final, pues, ¿qué nos queda? Adaptarnos. Y es que España tiene un plan nacional de adaptación al cambio climático buenísimo de 2021-2030, que yo en realidad creo que prácticamente no se ha puesto nada en valor, ni en realidad, pues siempre hablamos de mitigación y adaptación, pues la adaptación es el hijo pequeño, ¿no?, del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, que se queda ahí en una esquina siempre, pero cuando pasan estos sucesos, pues es interesante decir que tenemos ese plan, que hay que ejecutarlo y que en realidad es también, digamos, pues un foco de generación de empleo y de quedarnos a vivir donde podemos vivir y hacer frente a estas actuaciones, porque estamos viendo que los parámetros normales de la atmósfera están empezando a desestabilizarse. Totalmente, es que me lo quitaste la boca. Justo iba a decir que yo creo que más que hablar de la influencia del cambio climático en esta zona concreta, creo que podemos hablar más de la falta de prevención y adaptación ante fenómenos meteorológicos extremos que sí que sabemos, o condiciones meteorológicas que sí que sabemos que se van a ver potenciadas o que se están viendo potenciadas por el cambio climático. Comentaba Sisma el tema del PNAC, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021. Mira tú la relevancia que se le da, que la gente se peleó por actualizar el PNIEC y tenemos la actualización en el 2023, pero no hay PNAC actualizado con información más actualizada, con algo más aplicable, ¿no? Quizás sea algo para tener en cuenta para los próximos años. Y también el tema de los protocolos. Protocolos llevamos años, sobre todo desde el post-COVID, que vinieron años muy cálidos en España y globalmente, hablando de la cultura del calor, de prevenir calor, de olas de calor, etcétera, haciendo bastante trabajo de prevención de calor y de adaptación al calor. Pues creo que a lo mejor toca hablar de protocolos pues ante otros fenómenos meteorológicos extremos, como pues en zonas de Japón tienen protocolos de terremotos, pues a lo mejor habrá que hacer protocolos ante inundaciones, protocolos ante cualquier fenómeno que se pueda ver que sea un riesgo en este caso. Es que justamente esto es muy importante. O sea, cuando hablamos de cambio climático no solo hablamos de mitigación, sino hablamos también de adaptación. Como tú has dicho, Diego, estos fenómenos debido al cambio climático van a ser cada vez más frecuentes y más desastrosos. Concretamente hoy estamos grabando el día 13 de noviembre este programa. Hoy hay nueva alerta roja en el litoral valenciano por fuertes lluvias. Se habla de más de 150 litros por metro cuadrado. Ahora mismo está lloviendo muchísimo en, por ejemplo, zonas de la provincia de Málaga. O sea, tenemos otro episodio de lluvias súper fuertes. Y esto va a ser cada vez más frecuente. Y obviamente que hacen falta planes de adaptación y planes de actuación.
Al igual que dice, por ejemplo, en Japón tienen planes contra los terremotos. Pues oye, pues sabemos que aquí hay terremotos y tenemos que adaptarnos a ellos. Pues En ¿por Canarias qué? contra los volcanes. Claro, bueno, en Canarias tampoco hay planes contra los volcanes, pero, Yo no sé pero qué hacer ahora mismo si estalla un volcán, ¿eh? pues correr. Claro, en Estados Unidos cuando viene un huracán o un tornado tienen protocolos de actuación y saben qué hacer. En España deberíamos de tener también un protocolo de cuando viene una lluvia de este tamaño, saber qué hacer, saber a dónde ir, a ver si con esto pues vamos aprendiendo un poquito también en cuestiones de adaptación al cambio climático. Y muy importante decir todos estos eventos pues tienen su influencia del cambio climático, especialmente la DANA por los estudios de atribución que tú dices, y cada vez va a ser peor porque el cambio climático los agrava y los hace más frecuentes. Esto está estudiado. Y quería cerrar solo con una cosa que no me puedo quedar sin decirle. Ismael me está matando porque me estoy alargando muchísimo en tiempo, pero solo acabo con una cosa. Diego, Ismael, les quería pedir la opinión en una cosa que se me acaba de ocurrir. A nuestra amiga Isabel Moreno, yo, desde 5 días antes de que pasara esta Dana, la escuché en redes sociales, en sus redes, @IsabelIsamoren, decir, cuidado porque se vienen lluvias muy fuertes en Valencia. Al siguiente día, cuidado porque no tengo palabras para describir el evento meteorológico que vamos a tener en Valencia esta semana. O sea, 5 días antes ya estaba avisando con bastante seriedad. Aquí yo hago la analogía con que cuando Filomena hay un chaval que se le ocurrió decir que venía Filomena y en todos los medios ha aparecido como el chico que predijo Filomena, cuando es un tipo que tiró una moneda al aire y dijo, bueno, va a pasar esto, o incluso después, sin ningún tipo de base científica. Aquí, con toda la gente que predijo la Dana, ¿por qué no están sacando los medios ahora a meteorólogos, a todos los meteorólogos que avisaron como los meteorólogos que predijeron la Dana, y le están dando importancia? ¿Y por qué no estamos aprendiendo a hacerle caso a la gente que sabe al respecto de esto? Dejo la pregunta abierta y me responde quien quiera, o a lo mejor estoy yo loco aquí saltando cosas, pero Isma, respóndeme, no me dejes solo. Yo sí te digo la verdad, nos cancelan el canal, pero básicamente yo creo que al final la lógica, la gente que analiza bien los datos, que tiene cautela para no decir salvedades no, decir brutalidades en televisión, pues al fin y al cabo no venden tanto como la persona que tú dices, ¿no? Que dice que mañana se acaba el mundo y le sacan todas las portadas y mañana no se acaba el mundo, y también le sacan porque falló, ¿no? Pero bueno, en realidad pues yo creo que va un poco más por la noticia barata. De hecho, lo que iba a decir es que primero a la persona esa, al chaval que dijo lo de Filomena, en ningún momento, y mira que busqué, encontré el sitio en el que haya predicho Filomena. Solo hay titulares de el chaval que predijo Filomena, pero en ningún momento hay esto es lo que va a pasar. O sea, ese tweet, ese vídeo, eso lo que sea, no existe o no sé dónde está. Simplemente es una bola. Y luego respondiendo a la pregunta, yo creo que básicamente porque no vende decir que sabíamos algo. En este caso, quizá decir os lo dije, os predicte, no tiene sentido porque, bueno, abriría más a nivel de dolor en las víctimas. Pero bueno, sí que es cierto que la respuesta yo creo que es porque en este caso estaríamos dándole razón a la EMET, y lo que está vendiendo es ir a la contra de las agencias meteorológicas, ir a la contra de las instituciones que trabajan en temas de cambio climático y meteorología, ir a la contra de todas las instituciones que velan por las personas. Entonces no le vas a dar la razón a lo de grandes medios quizá, o grandes propagandistas, que no le vas a dar razón a algo que va en contra de tus intereses personales. Bueno, pues a partir de ahora, para este programa, Isabel Moreno se le va a apodar como la física que predijo la Dana. Y lo digo yo porque para eso soy copresentador de este programa. Y a ver si hacemos un poquito más caso pues a las agencias oficiales, a la gente que estudia, a los científicos, porque eso nos va a ayudar mucho a luchar contra esta crisis climática en la que vivimos. Y ya me callo, ya no digo nada más. No sé, Ismael, si tú querías aportar algo más de terminar este programa. No, darle las gracias a Diego por estar aquí y traernos tanta iluminación
en estos días y nada, cualquier persona que también dar un poco, decir a los espectadores típicos de Sígueme la corriente o Energía a granel, que siempre hablamos de energía, pues bueno, también hay que hablar de vez en cuando ciencia, la meteorología es ciencia y hablar de todos estos temas siempre está bien traerlo para evitar que suceda lo que ha pasado en este caso. Diego, te dejo la última palabra antes de hacer el cierre del programa. ¿Tienes algo más que añadir? Nada más, creo que está todo dicho. Claro. Si no, cualquier cosa, duda, pregunta, me pueden llegar por mis redes sociales, mail o lo que sea. Agradecer la invitación y nada, desear lo mejor que esta temporada pinta muy bien. Seguramente Bueno. si alguien ahora mismo enciende la tele, salga Ecodiuku. Da igual el canal, pero por ahí tiene que estar. Obviamente... En jugones. En jugones. Chiringuito. Obviamente tienen que seguirlo en todas las redes, @ecodiuku, Diego Ferraz, ambientólogo y oceanógrafo, que poco se habla, que el chaval pues algo ha estudiado. Y bueno, acabar el programa pues mandando un abrazo y el pésame a las víctimas de esta dana, a sus familiares también y a todos los afectados. Esperemos que la zona se recupere cuanto antes y nada, pues este ha sido el programa que hemos querido hacer para dar un poquito de luz informativa a todo esto. Y ya saben, volvemos la semana que viene con más actualidad del sector energético. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.